Entonces quiero recapitular un poquito esto. Cuando nosotros vamos a valorar la prueba, realmente no vamos a basarnos exclusivamente en la parte procesal de la prueba, que sí hay que tenerla en cuenta, sino el contenido de la prueba. Y para eso tenemos que utilizar la epistemología, porque si ustedes observan los códigos, sobre todo el Código General del Proceso, enunció los medios probatorios y permite las llamadas pruebas innominadas. Entonces vamos a reflexionar un poquito ahí. Los códigos modernos, tanto en materia penal como en civil, enuncian los medios probatorios y permiten la utilización de otros medios probatorios que puedan tenerse en cuenta en el respectivo proceso. Teniendo en cuenta que hay muchos procesalistas, por ejemplo, Jeremías Benjam consideraba que, ¿sí se oye así con este solo micrófono? ¿Sí? ¿Sí? Porque, ¿ah? La idea de los dos micrófonos es que como cada vez se corre para allá y corre para allá, se aleja el micrófono, entonces no escuchamos acá. Pero sí oyen así, con este solo. Es que este no, este es. Entonces sabe que yo ya la modernidad no me cae muy bien, que los micrófonos, me siento yo la voz mía aquí y eso me fastidia mucho porque para esa es como si yo me oyera, no es la idea de que yo me oiga hoy. Entonces fíjense bien, entonces decimos que cuando nosotros razonamos la prueba, lo que utilizamos es la epistemología, el raciocinio a ver si la prueba nos convence. Por eso se ha dicho que los códigos deben tener muy poquita referencia a los medios probatorios, porque en realidad un medio probatorio es toda cosa que nos permita acreditar un hecho. Por eso los códigos modernos consagran lo que se llama las pruebas atípicas, enumeran algunos medios probatorios y dicen que se puede utilizar cualquier otro medio probatorio. La única diferencia sería esta: en el Código General del Proceso, pues se enuncian los medios probatorios y se puede utilizar cualquier otro medio probatorio que surja. En materia penal lo mismo, salvo que hay dos escuelas. Vittorio Denti dice, o decía porque falleció, Vittorio Denti decía que los medios probatorios no necesariamente deben estar taxativamente numerados, sino que basta indicar algunos y dejarla con puerta abierta para que se utilicen otros. Y que la taxatividad estaría en decir que no, en todo caso, no se violen los derechos fundamentales. Entonces se puede utilizar cualquier medio de prueba siempre y cuando que no se violen los derechos fundamentales. En el Código General del Proceso también se hizo una apertura del número clausus de medios probatorios para permitir que se puedan utilizar otros medios probatorios. Por ejemplo, si se enumeraran taxativamente los medios probatorios, cada vez que salga uno nuevo, seguramente tendríamos necesidad de hacer una reforma judicial. Por eso se deja esa apertura. Por ejemplo,
Los mexicanos tenían un código con los medios probatorios enumerados y salieron las radiografías, los potenciales evocados, el encefalograma, y tuvieron que hacer una reforma judicial, porque fíjese bien, una radiografía no es documento. ¿Qué es documento? Es un objeto que tiene carácter declarativo o representativo. Es decir, una vaca que entre aquí, si aquí pasea una vaca, entra aquí y nos saluda, y tiene una marca, yo no sé, no tengo bien señalada la presa, pero tiene una marca en el churrasco o en el lomo fino, pues es un documento, porque contiene una declaración, esa es la propiedad de la vaca. De tal manera que documento es todo objeto que tiene un carácter declarativo representativo. Y una radiografía no representa el hueso, lo muestra. De tal manera que en estricto sentido no es documento. Por eso los sistemas que tenían número clausus de medios probatorios tuvieron que hacer reforma. En cambio nosotros no, por cuanto que siempre hemos dicho que en caso de que haya un nuevo medio probatorio le aplicaremos las normas del medio probatorio a que más se parezca o el prudente juicio del juez. En ese caso, pues se parece, pero no son documentos, las radiografías, los potenciales evocados y todo eso que nos suministra los medios electrónicos al servicio de la medicina. No son, porque no representan el hueso, lo muestran el hueso, muestran y los potenciales evocados, la resonancia magnética, etcétera, que los utilizamos empleando un perito si es necesario para su respectiva lectura. Entonces, en conclusión, la taxatividad está en que no se violen los derechos fundamentales. He oído que la gente critica que en los códigos se reproduzca lo que dice la Constitución. Por ejemplo, la prueba ilícita es nula de pleno derecho, porque eso lo dice la Constitución en el artículo 29. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Y se repite en el Código nuestro. ¿Por qué razón? Para que el juez lo tenga en cuenta, sobre todo pensando en varias instituciones, pero en forma sobresaliente en la prueba documental, que no se violen los derechos fundamentales. Vamos a poner un ejemplo. En materia penal, y es útil, en materia penal, pues yo puedo tomar una grabación cuando soy sujeto pasivo de un delito. Es decir, si a mí una persona me amenaza diciendo lo mato o lo hiero si usted no me da varios millones de pesos, y yo grabo la conversación, esa conversación es válida, porque a pesar de que no la he tomado con el consentimiento del otro, porque además sería absurdo decirle un momentico que voy a grabar esto. Entonces, la grabación es válida. Igualmente, si un funcionario público, en ejercicio de sus funciones, comete el delito de concusión, exigir dinero, como ha sucedido con varios gobernadores de aquí de la costa, exigir dinero, pues si se toma la grabación, en ese caso esa grabación es válida. Un gobernador de la costa le dijo a unos empresarios chanceros: si no me dan 100 paquetes, no les doy la licencia. Entonces los chanceros grabaron la conversación, son dueños de la conversación porque son emisores y destinatarios, grabaron la conversación y fue condenado por concusión, donde él estaba exigiendo por la función pública 100 paquetes, que quiere decir 100 millones. Y mediante ese procedimiento de permitir que se graben las exigencias de los funcionarios corruptos, pues en alguna forma se ha disminuido en esa parte la corrupción. Porque nosotros, si evitáramos la corrupción en la contratación pública, voy a utilizar un término brusco, de guarapazo enjugábamos el déficit fiscal. Es incalculable, es incalculable. Yo pedí una certificación de la Oficina de Transparencia y dijeron que ellos no se comprometían con una cifra, pero dijeron que era 20.000 millones, otros dijeron que 40.000 billones al año, y leí en la prensa, pero eso no es muy seguro,
Yo me acuerdo que Davis me regañaba cuando decía que dijo la prensa, eso no es ningún medio de prueba serio. 60.000 billones de pesos. De tal manera que se pueden utilizar ese tipo de grabaciones. Ejemplo, una señora, ahora lo paso a civil, una señora liquidó su sociedad conyugal de común acuerdo con el marido. Pusieron de acuerdo y lo hicieron por medio de escritura pública. Después la señora demandó la nulidad de la escritura pública porque no se había celebrado en la notaría la escritura, en razón de que la había firmado en una oficina de la fábrica de propiedad de su marido y estaba un poco molesta, perturbada y que había firmado allá la escritura, pero que no había ido a la notaría. Muy bien, y demandó la nulidad, porque si la escritura hay que otorgar en la notaría, de la manera que demandó la nulidad de la escritura pública. Y se postuló como testigo el hijo de ambos, de la señora y del señor, como testigo para que declarara en el proceso. Y él se presentó a declarar y presentó una grabación, en virtud de la cual en ella estaba contenida una conversación entre él y la antigua amante de su papá, que ahora es la esposa o marida, como se dice ahora, copiando al gran líder Maduro. Entonces, la marida. Entonces le grabó la conversación a la amante antigua, que ahora es la marida. Y en ella le sonsaca el muchacho lo siguiente, le dice, vamos a poner el nombre Magolita, en todo chisme está metida una Magolita. Magolita, y si no está metida una Magolita no es chisme. Magolita, usted sabe que mi mamá no firmó la escritura en la notaría. Y ella le dice, sí, no la firmó allá. ¿Recuerda usted, Magolita, que la firmó en una de las oficinas de la fábrica? Sí, sí. Le sacó todo, que la escritura no se había firmado en la notaría. Y cuando el hijo de ambos fue a declarar, presentó la grabación y la abogada, el señor tenía una abogada, inmediatamente manifestó que era ilícita porque se había tomado sin el consentimiento de la tal Magolita, es decir, de la marida actual. Para seguir con ese vocabulario que me parece muy gráfico y además de un gran logro de la academia. Entonces presentó la grabación y la abogada inmediatamente dijo, eso es ilícito porque se tomó sin el consentimiento de la señora. Y efectivamente el juzgado dijo, la apoderada tiene razón, no se aprecia porque se tomó sin el consentimiento. Porque no era objeto de un delito la señora o el señor, no era sujeto pasivo de un delito, se le había violado la intimidad de la conversación a la otra persona, como consecuencia la prueba es ilícita y no se aprecia. Esa es la razón por la cual en los códigos que se ha criticado, hubo una conferencia ayer que me decían eso, pero no, porque es necesario hacer caer en cuenta en determinados casos que la prueba es ilícita. De tal manera que al haberlo tomado el hijo de ambos sin el consentimiento de la actual esposa de su padre, pues entonces se le está violando su derecho a la intimidad de las conversaciones y no habría ningún motivo para aceptarlo. Pero cambiemos el ejemplo. En Colombia ya les he contado que es muy dado a hablar del macho y que eso es propiciado en parte por las mujeres, diciendo que mi marido es un macho. No, mi marido no es ningún macho, porque ya les he explicado que los machos están en las cercas reproduciéndose con las vacas, sino es un hombre, pero hay mucho macho todavía de esos. Entonces vamos a suponer que la señora llama a su marido, antiguo marido, o molusco como se le dice científicamente, y le dice los alimentos de mi hijo, los alimentos de mi hijo, y él dice, mire, ahí está la manifestación del llamado despectivamente macho. Él le dice por el teléfono, si usted no vuelve a vivir conmigo, no le suministro los alimentos al niño. Fíjese que se toma sin el consentimiento de él. Inclusive le puede agregar, y voy y he simulado la venta de los bienes para que usted no me pueda embargar. Que eso sucede mucho, que el hombre le dice eso, no le suministro los alimentos del guámbito,
si usted no vuelve a vivir conmigo, y ella toma la grabación. Fíjense que en principio esa grabación podría ser ilícita, pero podría ser lícita porque están involucrados los altísimos intereses de los niños. Entonces se podría apreciar la prueba. Por eso hay que siempre, recuerdo a Edgardo Villamil que dice, mire, todo hay que hacerlo la lectura con la Constitución. Edgardo Villamil es, además de ser un hombre especial, además de fue uno de los mejores magistrados de la Corte, pues tiene cierta sensibilidad. Y entonces hay que entender que hay que proteger a los niños. Entonces, en ese caso, en principio, se tomó sin el consentimiento del vagabundo o macho. Pero, como están involucrados los altísimos intereses del niño y la prueba sería después muy difícil para acreditarla, se puede valorar la prueba. La Corte en materia civil, esta sentencia es en materia civil, parece una sentencia dictada por un juez o por una Corte o la Sala Penal de la Corte, porque cita todas las jurisprudencias que hay de la Corte en materia penal, argumentando cómo cuando uno es sujeto pasivo de un delito puede grabar la conversación y la prueba será lícita, sobre todo cuando se trata de perseguir el delito de concusión o cuando se trata de la celebración indebida de contratos con el fin de derivar dineros prohibidos para el uso particular de la gente en detrimento del patrimonio del Estado. Eso es. Entonces, observen ustedes que por esa razón está consagrado en el Código General del Proceso que es ilícita la prueba obtenida con la violación del debido proceso. Nosotros somos de los pocos países del mundo que hemos elevado a garantía constitucional el fenómeno de la prueba. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. Les recuerdo que en la Constitución el debido proceso es una noción sustancial, no es el procedimiento, es el proceso como noción sustancial, porque está rodeado de los valores, la privacidad, la prohibición de esclavitud, el trato cruel, el secreto de la correspondencia, la inviolabilidad del domicilio. Todos esos valores surcan el criterio de nulidad de la prueba del artículo 29. Y aquí, haciendo una ponderación, podríamos decir, en el ejemplo que he utilizado, que podríamos utilizar la grabación en razón de los altísimos intereses de los niños. Eso es. Por eso repetimos la cláusula de exclusión del artículo 29, inciso final o aparte final de la Constitución Política de Colombia. Y bien, vamos a hablar de alguna de las instituciones probatorias. Vamos a hablar de la carga de la prueba. Vamos a hablar de la carga de la prueba. Y la voy a volver a tomar dentro de la audiencia oral pública concentrada con inmediación y con todas las garantías. Fíjense que dijimos que el juez, y lo voy a explicar en un poquito de desorden, pero me devuelvo y lo voy llenando. Dijimos que el juez tiene que ir con una hipótesis a la audiencia, dispuesto a abandonar esa hipótesis cuando se practique una prueba que desvirtúe la hipótesis, sea total o parcialmente, que el juez tenía capturada como tal. Y a medida que las pruebas se van practicando, por ejemplo un testimonio, como dijimos, el juez lo valora y de una vez está pensando cómo lo va a motivar en la decisión que tome. Y también va pensando si tiene vacíos cognitivos y seguramente no los pueda llenar con el decreto de pruebas de oficio, entonces utiliza la noción de las cargas dinámicas de la prueba. Entonces voy a dejarlo ahí y me regreso a explicar como una especie de entresacado que se utiliza en la cocina para volverlo a ensamblar. La noción de carga de la prueba. Primero, para la gente muy joven, para los chirriquiticos, que el término mío, chirriquitico quiere decir joven, los muy jóvenes, voy a poner un ejemplo que nos permite trabajar.
Ustedes conocen la emulsión de Scott, que es un aceite de bacalao y que hay un señor con un bacalao al hombro. Piensen en el señor con el bacalao al hombro. Fíjense bien, no es un estado de libertad cargar un bacalao. Es un estado de incomodidad, es un estado de peso, es un estado de molestia. Pero el señor carga el bacalao y ustedes, los abogados, que tienen o deben tener una poderosa imaginación, piensen que el señor baja el bacalao y lo consume en su propio beneficio. Y fíjense que la carga de la prueba, la noción más elemental es un imperativo del propio interés, un imperativo del propio interés. Fíjense bien, es como si se le dijera, señor, cargue el bacalao. Nosotros sabemos que es una incomodidad, que es un peso, que nadie es libre cargando un bacalao, pero usted lo va a cargar en su propio interés. Por eso se dice que la carga de la prueba es la noción más elemental, pero la más profunda, porque a veces en la sencillez está la profundidad. Es un imperativo del propio interés. Entonces, esa es la noción que quiero que tengan retenida. Puede parecer ridículo el ejemplo, pero a mí no me importa eso, sino que me interesa es que quede aquí fijado. Es un imperativo del propio interés y ustedes con la imaginación bajan el bacalao y el señor lo consume. Pero fíjense bien, que a pesar de que consuma el bacalao puede morir de hambre o desnutrido, como hay mucha gente, hoy estuvimos hablando con algunos desnutridos y hay mucha gente desnutrida. Entonces fíjense bien, entonces pensemos que efectivamente esa es la noción de carga. Con eso vamos a trabajar. Si ustedes repasan el artículo 176 del Código del Decreto 1400 y ahora el artículo 169 del Código General del Proceso, encontrarán que se repite la noción clásica de la carga de la prueba de Michele y de Leo Rosenberg. Acuérdense que aquí hay una fábrica de calzoncillos Leo Rosenberg y de Gian Antonio Michele. La noción clásica que, fíjese bien, como les decía al principio de la charla, no hay norma que no tenga un contenido ideológico de derecho probatorio. Entonces, decía, incumbe a las partes probar el supuesto fáctico de las normas jurídicas cuyos beneficios invocan. Léanla despacio. Mire, señor, preocúpese por lo suyo. Sea cauto y pruebe lo que a usted le interesa. No se ponga a probar más de lo que le corresponde. No pruebe lo que a usted no le incumbe. Es el liberalismo individualista rabiosamente plasmado ahí. Y así se mantuvo. Pruebe lo que a usted le interesa, lo que a usted le conviene. No se exceda. Como dirían los niños, no sea metiche. Pero cuando irrumpe todos los criterios que trae nuestra Constitución y las constituciones del mundo, criterios de solidaridad, entonces lo rabiosamente liberal se desplazó a criterios de solidaridad. Y entonces se empezó a decir, mire, pero hay veces que a la persona le queda muy difícil probar el hecho o le queda imposible. Y entonces viene el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que habla del derecho a pedir y controvertir pruebas. El derecho a pedir y controvertir pruebas. Y entonces, ¿cómo diablos voy a lograr yo aportar una prueba que me queda muy difícil o imposible conseguir? ¿O cómo voy a contradecir si no puedo acceder a la prueba que me permita ejercitar la contradicción? De tal manera que a partir de ese momento se empezó a desplazar la carga de la prueba de lo rabiosamente liberal de la concepción filosófica, del egoísmo
pruebe lo que a usted le interesa, no sea generoso, dedíquese a lo suyo, no sea metido, no pruebe lo que a usted no le toca, no le incumbe, no le corresponde, a criterios de solidaridad y sobre todo a la noción del debido proceso y del acceso a la prueba. Y como consecuencia se empezó a hablar de a quién le queda más fácil probar determinado hecho. Si a uno le queda imposible o muy difícil, en la parte de difícil, entre paréntesis, uno tiene que acceder al proceso sin vicisitudes, sin dificultades. Piensen por un instante que nosotros estamos hablando del derecho a la prueba y no podemos agregarle actos de proeza o actos heroicos, de tal manera que por esa razón se fue desplazando de lo rabiosamente liberal a criterios de solidaridad. La primera institución que empezó a hablar de las cargas dinámicas de la prueba en Colombia fue el Consejo de Estado, la sección tercera de la responsabilidad con ponencia de Daniel Suárez Hernández. Entonces se empezó a hablar de criterios de solidaridad, de desplazar la carga de la prueba. Lo voy a decir muy telegráficamente, pero a la sazón, ¿qué ocurrió? Que un señor tenía una afección al oído y le tenía que prestar el servicio médico a una institución del Estado. Tenía una afección al oído, pero era un paciente muy incumplido, iba de vez en cuando, incumplía las citas. Y volvió en alguna ocasión y le dijeron que tenían que hacerle una intervención quirúrgica en el oído. Y lo prepararon para la intervención quirúrgica en el oído y como consecuencia de la intervención le afearon la cara. Se le cayó la carita al señor. Ustedes, no me miren a mí porque yo estoy acostumbrado a mi cara, pero porque la gente dice, bueno, pues es que el tipo, yo por ejemplo, un amigo mío me dijo, ese tipo que entra ahí tan feo. Le dije, ¿usted cree que yo tenga autoridad? Yo no puedo decir. Entonces fíjense que aquí lo mismo. Entonces el señor se le cayó el cachete, quedó con su cara feíta y demandó a la entidad y todo hacía pensar que el proceso se iba a perder porque cómo diablos el señor bajo los efectos de la anestesia o sus parientes iban a probar que el médico falló en la lex artis, que no tomó las precauciones, que de una intervención al oído de improviso y sin preparación terminó afectándole el nervio facial, de tal manera que todo hacía pensar que la entidad iba a ganar el proceso, pero la sentencia salió en contra diciendo que a quien le quedaba más fácil probar era al médico acreditar que había empleado la lex artis y que a pesar de su cuidado y diligencia el resultado que perjudicaba al enfermo se había producido. Y como en este tipo de cirugía no se trata de una responsabilidad de resultado sino de medio, inclusive la cirugía estética, que de estética no tiene nada, que se dice que es una de resultado, pero que los resultados son funestos y gravísimos, tampoco se puede garantizar, porque eso es un trabajo muy difícil. Pues bien, entonces condenaron a la entidad a pagarles todos los perjuicios que se le había causado al señor por haberle afeado la carita al señor. Entonces lo condenaron. La sentencia fue muy criticada por esto, porque se dijo, mire, se sorprendió a la parte porque la distribución de la carga de la prueba se hizo en la sentencia. Entonces, ¿cómo se iba a poder ejercitar el derecho de contradicción? De tal manera que esa fue la crítica que se hizo fundamentalmente. Pero ya la gente se estaba acostumbrando a pensar que en determinados casos había que consagrar lo que ya se venía manejando en la doctrina argentina con el nombre de las cargas dinámicas de la prueba. Es decir, que creó la inquietud a raíz de la ponencia de Daniel Suárez Hernández, que era un hombre bastante brillante. Eso es. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar de eso. Con posterioridad, el Consejo de Estado recogió esa sentencia y dijo lo que no parece que sea ninguna novedad, dijo que se podía probar con la prueba indiciaria cuando no se suministraba la historia clínica, cuando no se había anotado todo, y eso ya estaba ahí. La prueba indiciaria siempre había estado ahí, eso no era ningún logro
lo único fue que se abandonó el criterio de las cargas dinámicas de la prueba. Entonces teníamos esa experiencia y también teníamos la experiencia de que los reclamos era porque la carga de la prueba se había distribuido en las sentencias sin posibilidad de utilizar los recursos. Por eso se tuvo en cuenta para redactar la norma del 167 del Código General del Proceso. Entonces vuelvo al código, después resumo ahí para que quede medio claro, porque de todas maneras tengo que hacerlo despacio. ¿Qué es lo que dice el 167? La primera parte es la noción clásica de la carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto fáctico de las normas jurídicas cuyos beneficios invocan. Muy bien, la noción clásica. Como si habláramos en términos comunes de acuerdo con lo que expliqué anteriormente. Preocúpese por lo suyo, no se preocupe por más, pero enseguida dice, no obstante, de conformidad con las partes, tranquila que yo me lo sé de memoria, en parte, entonces dice, no obstante, de acuerdo con las particularidades del caso, fíjese bien, entonces ahí paramos, no obstante, de acuerdo con las particularidades del caso, es como si dijéramos, de acuerdo con el contexto, de acuerdo con la referencia, el juez podrá, no obstante, de conformidad con las particularidades del caso, el juez podrá distribuir la carga de la prueba. Pero quiero pararme no obstante, de acuerdo con las particularidades del caso. Se ha dicho, inclusive por Tarufo, el maestro Tarufo, lo siguiente. En Italia no hay una norma que permita la distribución de las cargas dinámicas de la prueba. Sin embargo, los jueces lo vienen haciendo y a él le parece terrible que los jueces procedan sin norma expresa a distribuir la carga de la prueba, por cuanto que eso se presta a las subjetividades y prácticamente el juez, por simpatía o por inadversión con alguna de las partes, pues procede a distribuir la carga de la prueba. En cambio, fíjese, nosotros frente a esas críticas, ¿qué hicimos? Dijimos de acuerdo con las particularidades del caso, es decir, de acuerdo con el contexto, podríamos decir esto, el contexto del proceso, por eso dije que primero hay que hacer una hipótesis, el contexto del proceso prácticamente habla y ejerce regencia sobre el juez para que distribuya la carga de la prueba. No es por las preferencias ni por la subjetividad del juez, repito, sino de acuerdo con las particularidades, el contexto del proceso. Es que el juez distribuye la carga de la prueba. Entonces eso nos permite evitar las subjetividades del funcionario porque las particularidades o el contexto ejerce regencia sobre la racionalidad del juez, que era la crítica que se hacía. Y ahí paro. Hay muchas críticas sobre la distribución de la carga de la prueba en muchos países del mundo cuando queda al arbitrio del juez. Inclusive Tarufo dice, ¿qué es eso? Que el juez resulte sin norma expresa distribuyendo la carga de la prueba. Eso se presta a la subjetividad y al abuso. Entonces nosotros lo hemos hecho por norma y además hemos dicho que la distribución la hace el juez de acuerdo con las particularidades del caso, de acuerdo con el contexto. El contexto ejerce regencia, es como si le hablara al juez y le dijera, mire, distribuya la carga de la prueba. Entonces decimos, no obstante, de acuerdo con las particularidades del caso, el juez puede distribuir la carga de la prueba de oficio o a petición de parte, de oficio o a petición de parte. Dice, la parte le puede indicar al juez, mire, pues a mí me queda muy difícil probar el hecho, ¿por qué no le enrostra? Y él argumenta, le enrostra la carga de la prueba a la otra parte. Entonces, a petición de parte o de oficio, el juez de oficio puede distribuir la carga de la prueba, el juez puede distribuirla. Y fíjese bien, con el fin de no violar el debido proceso, el juez cuando decreta pruebas de oficio, el auto es intocable, pero aquí sí es tocable. El juez distribuye la carga de la prueba
y es susceptible de recurso de reposición. Mire, juez, se nos quedó un vacío ahí. A pesar de que trabajamos en un monasterio en los últimos tiempos, estuvimos en un pueblo de Boyacá bajo la regencia de unas monjitas que nos daban poquita comida y además nos daban el desayuno a hora, el almuerzo a otra, la comida a otra y nos hacían acostar a determinada hora. Estuvimos bajo la regencia de unas monjitas que tienen un monasterio precioso, pero son rígidas y poquita comida, y uno vivía con hambre. Es que uno puede trabajar porque uno con un sancocho de sábalo y con arroz y yuca no trabaja nadie, de esta manera que era muy poquita la comida. Entonces fíjese bien, y le dedicamos mucho tiempo a pensar en esto. Entonces por eso decimos, de acuerdo con las particularidades del caso, el juez podrá de oficio o a petición de parte distribuir la carga de la prueba mediante auto, y dijimos que es susceptible de recurso y se nos olvidó decir qué recurso. Haciendo, pero no creo que la interpretación mía pues pueda ser, no, porque yo soy liberal filosóficamente, es discutible todo lo que uno diga. Creemos que es el recurso de reposición, que se le puede argumentar al juez que efectivamente no le queda más fácil a una parte sino a la otra, o que no hay lugar a que se distribuya la carga de la prueba. En todo caso, se hace permitiendo que se utilice el recurso. No dijimos qué recurso, se quedó un vacío ahí que imperdonable, pero quedó ese vacío. Pues bien, entonces el juez distribuye la carga de la prueba a solicitud de parte o de oficio mediante auto que es susceptible del recurso de reposición. Y aquí volvemos aquí al tema. ¿En qué momento lo hace? Fíjese que el juez tiene una hipótesis, está trabajando con la hipótesis, tiene que tener interiorizada la demanda y la contestación como el que más, y entonces en un momento dado, cuando está decretando las pruebas, puede considerar que ese es el momento de distribuir la carga de la prueba, entonces lo hace ahí. O cuando está practicando la prueba, quizás tenga mejores elementos de juicio, pero habrá que mirar el caso, habría que hacerlo con talleres muy concretos, o en el momento en que el juez está practicando la prueba, quizás ahí, entonces el juez se dé cuenta que efectivamente no puede subsanar con una prueba de oficio ese vacío cognoscitivo y que le queda más fácil a la otra parte, y en ese caso se la enrostra a la otra parte. Entonces lo puede hacer ahí o en cualquier momento, para obviar eso que fue crítica en Colombia y válida, o en cualquier momento del proceso antes de fallar. Pues cuando tiene el síndrome total de lo que se ha logrado recaudar en las pruebas, cae en cuenta que hay un vacío cognoscitivo. Puede suceder que lo pueda llenar con las pruebas de oficio, que es un comentario que tenemos que hacer ahora, o que crea que no es con las pruebas de oficio, sino enrostrándole la carga de la prueba a una determinada parte, y se cumple con el reclamo que se había hecho anteriormente, que no la vaya a distribuir en la sentencia, sino que lo haga antes de fallar. Fíjese que todo es consecuente, despacito. Señor, tengo elementos de juicio para distribuirla en el momento en que estoy decretando la prueba. Señor, tengo elementos de juicio para distribuirla en el momento en que estoy practicando la prueba, o en cualquier momento antes de fallar. ¿Y cómo distribuye la carga de la prueba? Pues distribuye la carga de la prueba teniendo en cuenta a quién le queda más fácil. ¿Y a quién le queda más fácil? Pues al que tiene en su poder la prueba, al que participó en los hechos, por su cercanía con el material probatorio, o por condiciones especiales de la contraparte, sobre todo aplicable a materia laboral, la indefensión o la poca capacidad para conseguir las pruebas. Entonces el juez distribuye la carga de la prueba o las explicaciones correspondientes. Si se trata, por ejemplo, de un médico, de un ingeniero, etcétera, pues que satisfaga mediante las explicaciones correspondientes para desahogar la carga de la prueba qué fue lo que se hizo como consecuencia de eso. Pero hay que tener en cuenta, y eso es muy aplicable a laboral, y los laboralistas han elogiado la norma, porque se tienen en cuenta las condiciones
que a veces tiene el trabajador con respecto a poder acceder a los medios probatorios para acreditar su pretensión. Entonces el juez podrá hacerlo en cualquiera de esos momentos y tenemos distribuida la carga de la prueba. Entonces, pero volvemos al tema. Hay una discusión válida si se justificará la distribución de la carga de la prueba cuando el juez tiene facultades oficiosas, si se justificará o no. O podríamos decir, ¿no será que la aplicación de la noción de las cargas dinámicas de la prueba pierde tanto vigor que siempre produce escozor entre la gente porque se está distribuyendo la carga de la prueba? Pierde vigor porque el juez con las pruebas de oficio, siempre que tiene un vacío cognoscitivo, si puede satisfacerlo, debe decretar pruebas de oficio. Nosotros creemos que sí. En los países donde no hay pruebas de oficio, la distribución de la carga dinámica de la prueba es de vital importancia, porque la gente se quedaría sin la prueba. Pero cuando hay facultades oficiosas del juez, que no es una dádiva, el juez no hace dádivas, ni tampoco debe recibir regalos en diciembre, galletas y vinos, ni nada de eso. Un juez pierde la dignidad, o los subalternos, cuando estén recibiendo galletitas y cacharritas el día de diciembre o en Semana Santa, en absoluto. Y mucho menos debe hacer favores decretando pruebas de oficio. De tal manera que el juez decreta pruebas de oficio porque las necesita para su racionalidad. Y puede suceder que eso evite que esté aplicando las nociones dinámicas de la prueba. En conclusión, podríamos decir esto: la distribución de la carga dinámica de la prueba pierde tanto dinamismo y utilización cuando en ese país se han consagrado las pruebas de oficio. Resulta un poco diluida. Y ahora saco las conclusiones. Primero, una manera de distribuir la carga de la prueba es manteniendo la noción clásica. Segundo, una manera de distribuir la carga de la prueba es que los jueces utilicen los poderes para distribuirla, pero esto permite que se deslice la subjetividad o la simpatía y da mala presentación al Poder Judicial que el juez resulte invirtiendo sin norma que lo autorice la carga de la prueba. Tercero, es mucho mejor que el juez distribuya la carga de la prueba como se consagró en el Código General del Proceso, sin conocer a las partes y en forma abstracta. Y otra manera de hacerlo es mediante las presunciones. Dice que todas las presunciones que se hicieron con respecto al despojo de las tierras es una manera de distribuir la carga de la prueba. ¿A quién le queda más fácil probar determinado hecho con la consecuencia? Por ejemplo, si utilizamos el artículo 762 del Código Civil, el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Es una forma de distribuir la carga de la prueba que los autores modernos dicen es mejor distribuir la carga de la prueba con presunciones, porque se hace en forma abstracta, el juez no conoce las partes, uno puede criticar la presunción, pero el legislador lo hizo en abstracto. Quizás sería mejor utilizar las presunciones para distribuir la carga de la prueba que permitir que el juez lo haga con un criterio subjetivo, o que lo hagamos, porque a mí me parece que la norma que se hizo en el Código General del Proceso es una buena norma, como todas las normas criticables, claro, además el error de no haber dicho qué recurso, pero es una norma que en lo posible el juez tiene que emplear la racionalidad y además lo hace en mangas de camisa, como se acostumbra a decir, en la audiencia, hablando con las partes, que no tenemos tiempo de hablar, pero el derecho de contradicción en el Código General del Proceso no es contradecir ni es un enfrentamiento, es una colaboración al juez, es un itinerario abierto por el juez con la colaboración de las partes para poder dictar la sentencia, de tal manera que el juez pueda hacer interrogatorios que en una noción clásica de partes, entre partes no se podría emplear, como el interrogatorio que puede hacer la parte a su propia parte, distribuir lo referente a
a lo que se llama el interrogatorio de la parte en dos partes, la confesión y el testimonio, que siempre defendió Cappelletti. Es decir, lo más valioso del proceso es la versión de la parte. Nosotros siempre andamos diciendo, mire, oigan a la parte, hay que oír a las partes. Para no hacer mucha arqueología, en Alemania hubo una época en que el proceso era totalmente escrito, creo que en 1700, era totalmente escrito. Sin embargo, como la gente quiere hablar con el juez, entonces se establecieron las visitas domiciliarias y la gente podía ir a hablarle al domicilio del juez, pero se degeneraron, terminaron en la arbitrariedad y la prohibieron. Pero la gente siempre quiere hablar. Por eso es que hay unos productos prohibidos para acercarse al juez. La gente quiere hablar con el juez y consigue que lo inviten a una comida, a un almuerzo, lo que sea, con el fin de hablar con el juez. Ahora no tiene necesidad de hacer eso, porque eso corrompe y daña el Poder Judicial, sino que en la audiencia le dice, mire juez, mire lo que me está pasando, en la audiencia, porque el juez interrogará exhaustivamente a las partes y si es del caso ordenará el careo, el juez en mangas de camisa. Ya les he hablado que la toga es un símbolo de administrar justicia y de humildad. Señor, yo me he vestido así para atenderlo a usted bien, le voy a prestar el servicio de justicia, nada de soberbia. Y los subalternos con mayor razón tienen que estar bajo el imperio de atender al justiciable, porque nadie va a un juzgado, salvo que tenga una patología, a tomar chocolate o que esté enamorado del juez o de la jueza o de la jueza, si estamos hablando en términos del gran tratadista Maduro o de la tratadista Amparito Grisales. Estoy erizado. Bien, entonces eso es lo que tendríamos que decir con respecto a la noción de carga de la prueba, que es muy importante tenerla en cuenta. En resumen, ¿cómo se distribuye la carga de la prueba? Mediante presunciones. ¿Cómo se distribuye la carga de la prueba? Permitiendo al juez que lo haga, pero eso permite que se deslicen las subjetividades. ¿Cómo lo hizo el Código General del Proceso? Pues permitiendo que el juez lo haga, pero de acuerdo con las particularidades del caso y mediante auto que permite utilizar los recursos. Fíjese bien, ustedes la pueden criticar, pero es así. Y otra manera es mediante las presunciones, que el juez lo hace en abstracto, sin subjetividades, sin conocer a las partes, y por eso puede resultar positivo hacer ese tipo de distribución de la carga de la prueba, como lo señaló el Código. Ojalá que nos vaya bien con esa norma, teniendo en cuenta estos criterios. Muy bien. Y voy a hablar de la prueba pericial de parte. Bueno, la prueba pericial de parte. ¿Cuál era el escenario que nosotros teníamos antes del decreto antes de la ley 906 de 2004? Teníamos el código, el 1400 del año 70, y teníamos unas reformas. ¿Y qué pasaba con la prueba pericial? Primero, que los peritos se sorteaban, y el sorteo era una forma de hablar, porque después ya no se hacía sorteo, sino que prácticamente esa lista el juez en muchas partes del país escogía los peritos o el perito. Eso era lo primero. Segundo, nosotros nunca conocimos al perito físicamente, o si lo conocimos el día de la posesión, no sabíamos si él había rendido el dictamen y si él sabía y había rendido el dictamen, porque lo rendía por escrito. Ustedes saben que hay mucha gente que tiene títulos, muchísimos, pero no sabe nada. Es decir, hay señores que tienen 10 diplomas de karate y un señor de calzonarios barrigoncito le gana. Los títulos no lo hacen a uno hábil si uno no estudia y practica. De tal manera que los títulos que la persona pudiera tener
está bien, pero no sabíamos si él había rendido el dictamen, porque el dictamen se rendía por escrito. ¿Qué otra cosa? Como es un proceso escrito, hay que utilizar la dispersión. Los procesos orales deben ser concentrados, que no hablamos de eso, pero hablaremos un pitiquitico. Deben ser concentrados, en cambio los procesos escritos deben ser dispersos, deben estar despernancados para que haya orden. Entonces la objeción al dictamen pericial era un trámite especial prácticamente dentro del proceso que duraba más casi que el proceso o por lo menos del dictamen original. Y nombrábamos otro perito que tampoco lo conocíamos, o sea, al caso el día de la posesión, y que rendía un dictamen que nosotros no sabíamos si el perito lo había rendido, si sabía y si lo había rendido. Y se resolvía la objeción que insumía 4 años mínimo en ese proceso, que se justifica la dispersión de hacer entresacados para que haya orden en el proceso escrito, pero este duraba más que el proceso. Además había una ola de chisme seguramente, de corrupción de los peritos. Inclusive Antonio Cancino, que en su tiempo pues era un hombre brillantísimo, dijo en una conferencia que todas las personas que estaban en las listas de peritos, si existiera todavía la teoría del peligrosismo, había que detenerlos porque tarde o temprano terminaban delinquiendo. Entonces había un descrédito total en la prueba pericial, porque se decía en muchas ciudades que los peritos preparaban 3 sentidos del dictamen y lo entregaban de acuerdo con el estímulo económico. Puede que eso sea cierto o no, de todas maneras la prueba pericial estaba desacreditada, era muy demorada, la objeción al dictamen pericial era tremendamente demorada, prácticamente duraba más que el proceso, de tal manera que teníamos una pésima prueba pericial. Nunca supimos, jamás se supo si el perito que rindió el dictamen sabía lo que había plasmado en sus escritos, como consecuencia había que cambiar ese criterio. Y por eso se estableció la prueba pericial de parte, que ya sabemos lo que vamos a decir. Se estableció la prueba pericial de parte, que es ensayar un sistema que se puede considerar mejor, sin quitarle, claro, al juez las facultades oficiosas de que pueda decretar de oficio la prueba pericial. Entonces tenemos el dictamen pericial de parte. Voy a sacar un papelito porque necesito. ¿No les mandé una guía del dictamen pericial? ¿No? ¿Al Dios lindo que no? ¿Ah? De pericial no. Sí, sí les mandé una que dice guía, no, eso. Así, aquí. No se ilusionen que aquí la tengo. Bien. Pues vamos a hablar. Vamos a hablar de la prueba pericial de parte. Entonces, en vista de lo que teníamos y por cierta influencia de legislaciones extranjeras y de doctrinas, entonces se pensó que era mejor consagrar la prueba pericial de parte. Entonces, lo primero, la parte contrata a su perito para que le rinda un dictamen. ¿Qué es aconsejable? Que la persona que tenga interés en que un perito le rinda un dictamen, le consulte previamente el caso en abstracto, diciéndole, ¿usted qué opinaría sobre esto? Y si opina de acuerdo como usted quiere que él opine y conceptúe, lo contratan. Pero si el perito dice otra cosa, contraria a lo que ustedes están planteando,
no lo hagan cambiar de criterio por el estipendio económico, porque puede suceder que la parte tenga la habilidad, la contraparte, de contratar a otro perito que sea capaz de demostrar que esa no era la tesis más aconsejable, o que en clases o en libros había dicho lo contrario, y que por el estipendio económico está cambiando el criterio. Por eso consúltele previamente en abstracto, porque es que nosotros tenemos derecho a contradecir al perito como a cualquier persona que tiene una posición en clase o en los libros y después la cambia. Eso no es atendible. Es decir, es un sujeto pues muy deleznable, porque si uno sostiene una cosa en un libro sobre un tema científico o lo hace en un dictamen pericial y después lo cambia, ese dictamen y esa persona no es atendible ni defendible. En segundo lugar, declaraciones e informaciones. Fíjese cómo vamos a hacer eso. El perito tiene que informarnos, primero, dónde tiene su laboratorio, dónde ejerce su actividad. En segundo lugar, quiénes participaron en la producción del dictamen pericial. Pensemos en un dictamen pericial, en un proceso reivindicatorio, que hay que hacer identificación del inmueble, hay que levantar planos topográficos, etcétera. Entonces nos tendrá que contar quiénes le ayudaron, es decir, los topógrafos y quienes hicieron las mediciones y todo lo que es indispensable para identificar, por ejemplo, un lote, para saber si es el mismo del cual existe la identificación bifronte del que está pretendiendo reivindicar. Entonces tiene que contarnos con quién participó el dictamen. Igualmente, se ha hecho publicaciones, los últimos 4 o 5 años se ha hecho publicaciones sobre el tema, y publicaciones sobre el tema sobre el cual el perito va a conceptuar. Igualmente, si le ha rendido dictámenes periciales y en qué sentido, sobre qué materia, a las mismas partes o a los apoderados. Igualmente, y esto es importante, si el método que empleó es el mismo que él emplea o que empleó en dictámenes periciales anteriores sobre el mismo tema. Si es el mismo método y si cambió, pues que nos explique por qué cambió, por qué empleó otro método, porque puede ser un logro de la ciencia o de la técnica que aconseja eso. Voy a poner un ejemplo fuera de contexto. Antes se despejaba la paternidad por el método de Kuhn. El método de Kuhn tuvo mucho prestigio, que consistía en que seguramente el hijo heredaba la tendencia hacia arriba de muchas vértebras de la columna vertebral. En vez de estar en su sitio, tendrían tendencia hacia arriba. Era el método de Kuhn. O a veces tenían tendencia hacia el rabito, hacia abajo, hacia la colita. Entonces, ese método que se basaba prácticamente en una patología tuvo mucho éxito, tuvo mucho prestigio en Alemania, y ese era el método que se empleaba. Es decir, casi como los fósforos de palo, con la diferencia que los fósforos de palo están ahora recuperando su prestigio en los hoteles que se dicen lujosos. En cambio, el método de Kuhn terminó completamente desacreditado, y el que nosotros utilizamos es el método del ácido desoxirribonucleico. Entonces tiene que decirnos por qué cambió de método, si es por un logro de la ciencia, una recomendación de la tecnología, en fin, con respecto a los dictámenes periciales que había rendido con anterioridad. Igualmente nos debe contar si el método que él emplea es el que emplea en su actividad como científico o como técnico, con el fin de saber si tiene experiencia y si eso es lo que hace normalmente. Y nos debe contar los títulos y los logros que tenga como consecuencia de eso. En otras palabras, siguiendo cierta tendencia, el que presenta el dictamen pericial tiene que acreditar la calidad, la idoneidad, los títulos, todos los logros que tenga el perito, para que dé confianza de que lo que puede decir corresponde realmente a una conceptualización científica. Y además tiene que manifestar, y eso se entiende que lo hace bajo la gravedad del juramento, que su conceptualización corresponde a sus conocimientos de tipos técnico, científico o artístico, es decir,
que es imparcial, que corresponde a su ciencia. Ahora, ¿cómo se hace la contradicción del... el contenido del dictamen pericial? ¿Cuál es el contenido del dictamen pericial? El dictamen pericial debe ser claro, debe ser expreso, debe ser nítido, y en él se explicarán los exámenes, recorridos y averiguaciones que se haya hecho. Por una sencilla razón, los que son jueces y si están aquí saben que la guía de uno es el dictamen pericial y es lo que el perito haya contado, cuál fue el método que empleó, etcétera, etcétera, de tal manera que esa es la guía, eso es lo que nosotros se supone que como somos abogados no sabemos de eso. Entonces, la conceptualización del perito nos sirve como un arranque del conocimiento para mirar si eso efectivamente puede corresponder a la realidad. Por eso debe explicar el método que empleó, el dictamen debe ser lo más explícito correspondiente. Contradicción del dictamen pericial. En un proceso reivindicatorio, ustedes saben que el demandante tiene que acreditar lo que se llama la identificación bifronte, que él es el propietario, de acuerdo, vamos a suponer que se trata de un inmueble, que él es el propietario de acuerdo con el certificado del registrador, él es el propietario, y que está pretendiendo el bien del cual es propietario. Esa es la identificación bifronte de lo que habla la Corte, y que está demandando al poseedor de su bien. Tiene la propiedad y es o pretende frente a quien tiene la posesión, que es la que se deriva del título de propietario. Entonces, el dictamen pericial debe explicar qué fue lo que hizo el perito, qué fue lo que él hizo, cómo fue que hizo los recorridos, cómo identificó el bien, si llegó a decir que efectivamente el inmueble que posee el poseedor, perdonen la redundancia, es del cual es propietario el demandante. Y se debe permitir ejercitar el derecho de contradicción. ¿Cómo se ejerce el derecho de contradicción? En el dictamen pericial. Piensen en ustedes. El dictamen pericial se rinde por escrito. Entonces, se ha rendido por escrito, ustedes piensen qué es lo que van a hacer. Pueden optar, si el dictamen pericial que se ha rendido no es lo suficientemente incriminador, pueden ustedes no decir nada, eso no significa que lo acepten, y utilizar la retórica, es decir, utilizar el tiempo que les dan para hablar por 20 minutos para decir que ese dictamen pericial no dice nada que demuestre que lo que ustedes poseen es lo que pretende el reivindicante. Esa sería una posición. La segunda, arriesgarse, de acuerdo con lo que tengan, a contrainterrogar al perito. Es decir, le piden al juez que cite al perito para interrogarlo. Y ustedes lo interrogarán en la audiencia, en la forma que yo explicaré ahora. Entonces lo pueden interrogar, esa es otra forma. Tercera forma, ustedes presentan otro dictamen pericial para contradecir, lógico, el dictamen pericial rendido, y pueden solicitar que se cite al perito para ser interrogado, pero pueden simplemente presentar el dictamen pericial para contradecir, o las dos cosas, presentar el dictamen pericial y solicitar que se cite al perito para interrogarlo. Aquí paro, despacio. El código dice que bajo ningún aspecto habrá trámite especial para objetar el dictamen pericial. Eso no quiere decir, como la gente ha entendido, que es que no se puede objetar. Claro que sí. Lo que pasa es que, como lo expliqué anteriormente, en los procesos escritos sí hay que hacer un entresacado para que haya orden, perdónenme, hay que hacer un trámite especial, pero aquí no es en la misma audiencia. Ustedes, con los argumentos que les suministra su perito que contrataron, o con los argumentos que ustedes aprendieron,
preparándose previamente con alguien, demuestran en la audiencia correspondiente, cuando le pregunten al perito, le hacen caer al juez en cuenta del error y lo van construyendo. Eso es lo que el código dice, que no habrá un trámite especial ni una objeción, pero ustedes sí pueden objetar el dictamen diciendo, señor juez, el perito está equivocado y lo voy a demostrar. Y lo demuestran interrogándolo o con el otro dictamen pericial que ustedes presenten, o las dos cosas, con el otro dictamen y con el interrogatorio que lo haga para evidenciar que el perito se equivocó. Entonces tenemos ahí que el perito pues la parte podrá construir el error sin necesidad de que haya un trámite especial como lo dice el código. En la prueba pericial es donde mejor se puede apreciar la contradicción, porque la gente dice que contradecir es contradecir. No, contradecir no es contradecir. Contradecir es participar en la formación de la prueba. La prueba no es unilateralidad, sino que la prueba es una noción eminentemente dialéctica, de tal manera que hay que permitir que la otra parte, la parte contra la cual se exhibe el dictamen pericial, participe en la formación de la prueba si lo considera necesario, ejercitando el derecho de contradicción. Y la manera de hacerlo es como hemos dicho, o haciéndole preguntas al perito, o utilizando otro dictamen pericial, o las dos cosas, como ustedes prefieran y les resulte más fácil o más impactante para la racionalidad del juez utilizar cualquiera de estos procedimientos. Anexos al dictamen se deben acompañar los títulos que tenga, los documentos que se hayan utilizado, las ayudas que se hayan utilizado para efectos de rendir el dictamen pericial. Interrogatorio propiamente dicho. Encuentran ustedes un libro, tengo que informarles, los que tengan plática, cómprense en un libro que se llama El arte de la duda de Carofiglio. El arte de la duda. Es que nosotros trabajamos con eso, los abogados. El arte de la duda de Carofiglio. Carofiglio, así lo voy a escribir, Carofiglio. Es italiano, Carofiglio. Entonces le pueden decir en confianza Carofiglio. Se llama El arte de la duda, es un libro de la Marcial Pons. Carofiglio, ahora les escribimos. Carofiglio, acuérdense que es de la Marcial Pons, es un libro chirriquitico, flaquito. Carofiglio era un escritor de novelas como policíacas, pero extrajo de casos reales los interrogatorios a los testigos y los interrogatorios a los peritos. Y Atienza, que cuenta que fue a Italia y que cerca del hotel fue a una a una librería y le preguntó al librero que él necesitaba practicar el poco italiano que sabía porque venía a un congreso. Y entonces le recomendaron los libros de Carofiglio, que eran como especies policíacas. Y él quedó admirado porque todo lo que plasmaba ahí en los interrogatorios eran sacados de casos real, porque Carofiglio era fiscal. Lo mismo que sucedió con muchos autores de derecho probatorio que habían sido fiscales. De tal manera que por eso le hizo el prólogo Manuel Atienza al libro del arte de la duda de Carofiglio. Les recomiendo porque ustedes practican ahí, no solamente para el Código General del Proceso, sino también para el proceso penal, sistema acusatorio, que es muy útil saber hacer las preguntas, sobre todo las preguntas insinuantes. De manera que ese libro, además, para que los abogados y nosotros en general y los jueces se acostumbren a que la duda no nos puede aterrar, sino que tenemos que ser capaces de salir de ahí. Es un arte. Antes la gente decía quiere tener la certeza. No, nosotros trabajamos con la duda y eso no nos debe aterrar. O si no, esto no es una ciencia, sino una actividad propia del indio amazónico o del indio mapuche o de la gran filósofa Regina Once, porque nosotros tenemos que salir de la duda trabajando eso. Muy bien. Interrogatorio propiamente dicho.
vamos a suponer, no vayan a decir que el viejo vino y nos enseñó trampas. El interrogatorio al perito se debe hacer en orden, como si fuera prácticamente un alegato, de tal manera que cuando les sean a ustedes los 20 minutos para hablar, ustedes ya tienen, mediante las preguntas que le han hecho al perito, desacreditado el dictamen. Fíjense bien, el perito rinde el dictamen diciendo que el inmueble donde se construyó una urbanización corresponde al que está pretendiendo el demandante. El demandante pretende un lote y en ese lote se construyó una urbanización. Entonces dice, sí señor, está identificado el inmueble y efectivamente donde se construyó la urbanización de los demandados es sobre el inmueble del cual es propietario el demandante. Perfecto. Eso es lo que dice él. Y dice que estudió los títulos de la Oficina de Registro y las Escrituras y llegó a esa conclusión. Muy bien. Entonces nosotros le decimos, mire, sírvase decirnos, o le podemos hacer preguntas insinuantes. ¿Cierto, señor perito, que usted físicamente no recorrió el inmueble? No lo recorrí. ¿Cierto que usted no hizo mediciones? No hice mediciones. Fíjense que cuando nosotros preguntamos, y en la prueba pericial es muy válida, nosotros preguntamos en forma insinuante, tenemos que saber la respuesta. No es que vamos a preguntar como locos, no. Tenemos que saber la respuesta, que nos va a decir que no. Ustedes han averiguado si el perito que va a decir que el inmueble donde se construyó la urbanización es el del cual es propietario el demandante, no sería suficiente con que hubiera hecho estudios de los títulos de una viejita que lo dejó de herencia, ni de los linderos en abstracto. Tiene que haber recorrido el inmueble. Entonces se le pregunta, pero ustedes lo hacen en forma insinuante, fíjense bien. Pero para hacer la pregunta insinuante, pueden profundizar más. Iba a decir que me escribieran, no. Ahí está el libro de Carofiglio. Cómpreme y practique. Además le sirve, además está escrito hermosamente en el español que se tradujo. Está bien escrito el libro y además es muy agradable leerlo. Sobre todo también en la prueba testimonial, pero de eso no vamos a hablar. Pues bien, entonces se pueden hacer preguntas insinuantes y voy a decirlo despacio. El dictamen se rinde por escrito. Ya uno ha tenido tiempo de leerlo, interiorizarlo y prepararse. Y se pueden hacer preguntas insinuantes. Es decir, que ustedes sugieren la respuesta y guían al perito. Nunca pregunten si ustedes no están seguros de la respuesta, ni hagan preguntas axiales. Y si las que tienen que hacer son muy axiales, háganlas en una forma más o menos tenue o repartiéndolo. Entonces, fíjese bien, Karl Popper nos enseñó que la manera de lograr demostrar que una inferencia es resistente y atendible es sometiéndola a criterios de falsación. Entonces nosotros aquí con las preguntas sacamos al perito de esa especie de seguridad que tiene porque rindió el dictamen por escrito. Él rindió su dictamen por escrito y lo sacamos de ese campo de seguridad y lo sometemos a preguntas insinuantes que lo que procuran es la falsación para saber si las inferencias que están surgiendo del proceso son resistentes y corresponden a la realidad. Sírvase decirnos, no le van a hacer ustedes preguntas interrogativas. Sírvase, señor perito, ¿usted qué hizo? Sírvase contarnos, señor perito, esas preguntas, perdóneme la expresión, pero no tengo otras, son chimbas. De tal manera que ustedes lo que van es a refutar al perito. Entonces, sí, usted le dice, ¿cierto que usted no recorrió el inmueble físicamente? ¿Cierto que usted, fíjese que le estoy insinuando la respuesta, ¿cierto que usted no hizo mediciones?
cierto que usted no hizo levantamientos topográficos, ustedes van como si estuvieran alegando, de tal manera que ya en la audiencia, que tienen que confiar, los abogados tienen que confiar en su retórica, no para volverlo todo retórica, sino hablar. Fíjese que el señor no recorrió el inmueble físicamente, no hizo los levantamientos topográficos, no hizo las mediciones, todo lo hizo teóricamente con los títulos, ya en el alegato. Por eso no se excedan en las preguntas, sino las preguntas queden como una especie de alegato que ustedes expondrán. Tienen que practicar la voz, tienen que practicar la expresión corporal, porque 20 minutos son muchos, y si ustedes lo saben emplear, son muy impactantes, si se saben hilar y razonar. Además es recuperar el vir bonus dicendi peritus, el arte de hablar bien. Eso lo tiene que tener el abogado, no el discurso, es que el pueblo unido jamás será vencido ni nada de esas vainas, sino una oratoria adecuada. Bien, entonces repito esta parte. Las preguntas que haga la parte del abogado es preguntar dudando para someter al perito a criterios de falsación. ¿No es cierto que usted no recorrió el inmueble? No le van a preguntar, ¿usted recorrió el inmueble? No es cierto que no recorrió el inmueble, le van insinuando, lo van guiando para someterlo a criterios de falsación, como enseñó Karl Popper, y como consecuencia saber si las inferencias que están surgiendo del proceso son atendibles o no. No hagan preguntas si ustedes no saben la respuesta, no la hagan. Ustedes han investigado previamente que el señor no hizo los recorridos, no es que vayan a resultar preguntando para mejorarle la prueba a la contraparte. Ustedes dirán, el video no está enseñando trampas, no, estamos litigando, y si ustedes van a litigar es litigando, haciéndolo con grandeza y bien explicado lo que se está preguntando. Aquí yo escribí, eso es lo que significa el interrogatorio, en resumen, para que quede claro. ¿Cómo podemos interrogar al perito? Primero, si el perito lo citan y no va a la audiencia, no hay dictamen pericial, tiene que ir a la audiencia, que puede ser citado a petición de parte o de oficio por el juez. Segundo, se pueden hacer preguntas interrogativas, etcétera. Ustedes pueden utilizar preguntas interrogativas para coger algún material y después hacer las preguntas insinuantes. Las preguntas insinuantes se deben hacer cuando uno sabe cuál es la respuesta, porque previamente ha investigado que el perito no fue, que no hizo los recorridos, etcétera. Y pregunten en orden como si fuera un alegato, con eso lo van demoliendo. Es cierto que usted solamente se limitó a estudiar la sucesión de la señorita Pepita y además los certificados del registrador de instrumentos públicos, ¿cierto? Ustedes ya saben que eso fue lo que hizo. ¿Cierto que usted no recorrió el inmueble? ¿Cierto que usted no hizo mediciones? ¿Cierto que usted no hizo levantamientos topográficos? Etcétera, etcétera. Y entonces ustedes logran demostrar que el dictamen pericial, donde está diciendo que no es el mismo inmueble, pues no lo hizo bien y que como consecuencia la parte demandante o la parte demandada, según sea el caso, no ha logrado probar su pretensión. ¿Qué significa la afirmación que en ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen pericial? Ya lo expliqué, pero lo repito aquí despacio. No significa que no se pueda objetar el dictamen. Lo que pasa es que no tiene un trámite especial, pero ustedes lo anuncian. Dicen, señor juez, voy a demostrar que el perito está equivocado y que el error reside en tal cosa. Y pueden utilizar su argumentación frente a las preguntas que le han hecho al perito de la contraparte para construir el error, o con el dictamen de su perito, que puede usted decirme, el perito que yo he contratado dice lo siguiente, señor perito, tal cosa, y van construyendo ustedes el correspondiente error. Igualmente, el juez puede decretar el dictamen pericial de oficio. Nosotros en Colombia tenemos instituciones muy serias, muy brillantes, por ejemplo, la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional, tenemos estudios muy serios sobre el maíz, nosotros tenemos cosas muy
muy positivas en logros de la ciencia y de la tecnología. ¿Y por qué el proceso no puede gozar de eso? Pues se pueden decretar el dictamen pericial de oficio utilizando esas entidades del Estado que tienen gran prestigio, porque tampoco nosotros estamos en la ruina mentalmente. Tenemos instituciones muy respetables en mecánica, en todo lo que tiene que ver con el maíz, etcétera. Tenemos la papa, tenemos una cantidad de logros de tipo científico, el algodón, que podemos utilizarlos para que nos rindan dictámenes periciales de oficio. Disposiciones del juez respecto de la prueba pericial. El Código ha tenido el cuidado de diseñar un mensaje de ética y le ha dado unos poderes que quizás ningún juez en el mundo los tiene. Inclusive un tratadista argentino, Machotra, que va a venir al Congreso colombiano, hizo un libro sobre el Código nuestro y no se cansa de elogiarlo en cuanto se refiere a las facultades oficiosas que se le han dado al juez. Si hay un juez en el mundo que tenga tantos poderes es casi imposible. No digo que haya, porque uno siempre que hace afirmaciones rotundas después se las tiene que comer, pero el Código nuestro le dio grandes poderes al juez y sobre todo con respecto a la ética, para que el proceso se maneje con criterios de ética. Primero, el juez puede y debe decretar pruebas de oficio. Segundo, si la persona no va a la audiencia, el juez tiene que verificar por el medio más expedito que efectivamente fue por fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, si a mí, por ejemplo, me operan la nariz, yo prácticamente quedo inválido. Entonces, fíjese bien, yo no voy a la audiencia y presento un certificado de que me operaron la narizota. El juez por el medio más expedito, y lo tiene que hacer. Los jueces no pueden ser graciosos ni dar dádivas, tienen que ser serios y exigir. La persona no fue a la audiencia y como tenemos que, si demuestra fuerza mayor o caso fortuito, que quitarle los efectos de tipo probatorio, las consecuencias de no haber ido a la audiencia, el juez por el medio más expedito llama por el teléfono y dice: yo soy el juez tal, quiero preguntar qué le hizo usted al vejete Parra, que ha dicho aquí que no pudo venir a la audiencia, y el médico le contará. Bajo la gravedad del juramento ustedes le pueden decir: señor, yo soy el juez. Y así vamos recuperando el prestigio del juez. Lo más importante de un país es el órgano judicial. Desafortunadamente nosotros hemos logrado que se desacredite el Poder Judicial en este momento, pero eso se irá recuperando con la calidad de las providencias y la seriedad de los jueces. Entonces, fíjese bien. Ahora, si el dictamen pericial es de parte, pues la otra parte tiene que facilitar que se practique. Y si no lo hace, mire lo que pasa. Si pone inconvenientes, esa conducta la apreciamos y tiene que apreciarla el juez como indicios graves en contra de él. Y si definitivamente no permite la práctica de la prueba pericial, tendremos por probados los hechos que sean susceptibles de confesión, que se podrían haber probado con la prueba pericial correspondiente. Tiene que acceder a que se practique la prueba pericial. Y el juez tiene que además ser un educador, explicarle a la gente: mire, es que la toga es una cosa muy importante. Ese vestido a mí me encanta porque es todo el símbolo de la grandeza del ser humano. No tenemos dioses para que nos juzguen, pero tenemos los funcionarios del órgano jurisdiccional que, en el mejor sentido del vocablo, como dijo Miguel Ángel Gallardo, es usurpar el oficio de los dioses, que es juzgar a los hombres. De tal manera que tienen que tener grandeza, humildad, y decirle a todos los funcionarios: mire, ustedes tienen que atender a la gente con humildad, con asesoría, porque eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces el dictamen pericial de oficio, el deber de colaboración de las partes, los peritos de entidades oficiales. De preferencia debemos utilizar esas entidades, por favor, esas entidades oficiales de gran prestigio que tenemos en Colombia. Sobre las liquidaciones del crédito que todavía hay con respecto a la vivienda, pues entonces podemos utilizar la superintendencia financiera para que nos haga